Como les conté, mi nombre es Luciana Micha, yo soy la directora del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Hoy es jueves 28 de mayo del 2020, estamos en el día 72 del aislamiento social preventivo y obligatorio en Buenos Aires, son las 19 horas y tenemos el gusto de compartir este café con Franco de Ledone. Él es doctor en comunicación política por la Freie Universität de Berlín, Alemania, consultor en comunicación y reside en Alemania desde hace más de 9 años. Es coeditor del libro Epidemia Ultra, la ola reaccionaria que contagia a Europa del 2019, y coautor del libro El retorno de la ultraderecha en Alemania. Trabajó como asesor de comunicación en campañas electorales en Alemania y en el Parlamento de Berlín. Colabora con medios de ese país, de Francia, España y toda Latinoamérica. Es el creador del blog eleccionesalemania.com, que es el único análisis político en español sobre el país germano. Se abocó a estudiar el discurso de los partidos radicales de derecha, y justamente sobre eso vamos a tener la conversación hoy. Muchísimas gracias, Franco, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo Café con el CEPI. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por invitarme y bueno, un honor para mí dar mi aporte y charlar con ustedes hoy. Bueno, bárbaro, contanos a todos un poco cómo está Alemania en este momento, qué situación en términos de pandemia y qué situación en términos de liderazgo político, que sabemos que, bueno, tienen una líder que hace muchos años que es la canciller Merkel, que ha realmente, de alguna manera mostró un liderazgo muy efectivo y muy eficiente, tanto en adultos como en niños también. Así que contanos un poco cómo está la Alemania de hoy. Bueno, al igual que en todo el mundo estamos en cuarentena. Es una cuarentena un poco menos estricta que en Argentina, por lo que me cuentan mis amigos, mi familia que viven allá, y también lo que se ve en Italia, en España. Desde el principio fue una cuarentena pensada, en lugar de que la gente se quede adentro, el concepto era la gente tiene que guardar distancia. Entonces se podía salir, se podía ir, por ejemplo, a pasear a algún lugar, pero siempre guardando la distancia. Esto para mí fue una ventaja porque yo vivo en un pueblo muy chiquito de Baviera, cerca de una ciudad, pero donde estoy yo es un pueblo, somos 12.000 personas, entonces para mí en ese sentido era muy fácil, se podía ir a caminar al bosque, se podía ir a caminar a algún lado sin encontrarte con tanta gente. La situación actual, en términos, digamos ya si querés, políticos, por primera vez después de muchas semanas pasó a un nivel internacional, que tal vez a ustedes les interese y de hecho conozcan el tema por su profesión, y es que la Unión Europea está intentando dar una respuesta que hasta ahora no pudo dar, una respuesta de solidaridad en términos monetarios en este caso, pero también política, digamos, de transmitir el mensaje de servimos para algo, ¿no? Y esto no lo digo casualmente o irónicamente, sino porque efectivamente así fue la frase de Ursula von der Leyen, ¿no? Que es la nueva presidenta de la Comisión Europea. Y en ese sentido, digamos, pasamos una primera fase de respuesta de los estados nacionales, que después cuando entremos a la charla seguramente lo profundizaremos, pero al igual que en Argentina, lo primero, o en Argentina o en diferentes lugares, lo primero que pasó cuando se desata la pandemia en marzo, donde se dan cuenta, bueno, esto va mal, que se dan cuenta básicamente cuando todo explota en Milano, ¿no? En Milán, norte de Italia, la reacción fue de estados nacionales, de gobiernos, de estado, digamos, de gobiernos soberanos de diferentes países tomando decisiones para su población, cerrando, por ejemplo, exportar material sanitario. Eso, una de las primeras decisiones de Alemania fue esa. O Francia lo mismo, hizo lo mismo. Entonces cada país tomaba esta decisión, pero estando en una Unión Europea donde no hay fronteras, teóricamente, donde no hay controles, donde hay en muchos de los 27 países una moneda única, era una situación bastante contradictoria y era una situación que, por ejemplo, beneficiaba a este tipo de partidos de los que vamos a hablar hoy, de derecha radical, porque, claro, ellos decían, bueno, ¿vieron que cuando hay un problema esto nos sirve? ¿Vieron que la Unión Europea no tiene esa función que ustedes dicen que tiene desde el punto de vista político, de solidaridad, etcétera, humanitario? Y entonces ahí se produjo un crack bastante fuerte, ¿no? Y bueno, después de varias semanas de que cada país más o menos se fue estabilizando, Alemania es un país que está bien en términos de tasa de mortalidad, etcétera, la verdad es que tiene la más baja, o de las más bajas,
La situación está muy controlada, tienen, imagínense, 40.000 camas disponibles de primero, ¿cómo se dice? No, de terapia intensiva, y de esas están ocupadas el 40%. Es decir, Wow. que tienen mucho margen todavía, y también la cantidad de infectados va bajando cada vez más, de infectados por día. Sigue habiendo infectados cada día, pero cada vez menos en cantidad. Y entonces ahora la discusión es un poco la que también veo que se da en Argentina, y es la de mucha gente que considera que esta cuarentena, no sé por qué, pero lo consideran así, que fue un error, que lo único que hizo fue destruir a la economía, que a partir de ahora mucha gente lo va a sufrir y que el gobierno tiene que pagar por eso, y entonces hay manifestaciones de gente con un barbijo así medio semipuesto. Acá se le llaman los COVID-Idioten, ¿no? Que básicamente la traducción no hace falta porque la palabra es muy parecida. Y justamente el partido de derecha radical de Alemania, que se llama Alternative für Deutschland, es el partido que intenta sacarle provecho político a estas marchas, a esta gente descontenta, que tiene una composición sumamente heterogénea. Es decir, tenés gente de extrema derecha o de derecha, incluso neonazis, se ven los tatuajes, etc. Pero también tenés gente que, no sé, son antivacunas, gente que cree que hay una conspiración de Bill Gates que nos quiere meter una vacuna y el microchip adentro de la sangre, gente que simplemente tiene diferentes tipos de problemas y quiere manifestar su enojo. No es una cantidad de gente enorme, pero tiene mucho impacto en la prensa, o sea, a la prensa le interesa mucho mostrar esto, y en ese sentido, digamos, lo que se subyace detrás es que existe un descontento y que tal vez la respuesta política, más allá de los datos positivos que les decía antes, no termina de convencerlo. Y en ese sentido, bueno, también lo vamos a hablar tal vez un poco más tarde, el escenario que se viene va por ahí, digamos, va por una situación de cierto descontento de algunos sectores que puede ser aprovechado por partidos que tal vez no pertenecen al centro del espectro político. O sea que en este momento no hay una cuarentena estricta, pero sí hay distanciamiento social, como vos dijiste, más en los lugares como vos vivís, que son de baja Sí, población. sí. Y de alguna manera el parate económico, que es un parate mundial económico y financiero, pero Sí. básicamente seguramente a Alemania también le ha tocado, es también una excusa para, no sé si una excusa, pero es un fundamento para estas críticas a el partido que está gobernando en este momento, ¿no? Y de alguna manera estas críticas se ven como que, bueno, esto es lo que nosotros decíamos que justamente le dimos de comer un poco, ¿no? La desarticulación de la respuesta, por lo menos al principio de la Unión Europea, y ahora vos vas viendo que la Unión Europea cambió un poco su estrategia y pudo aunar quizás desde los países del norte a los países del sur algún tipo de ayuda específica para España y para Italia, me imagino, ¿no? Sí, sí, bueno, esa es la clave. O sea, lo que vos nombraste es la clave para entender la situación de la Unión Europea, no solamente hoy, sino creo que un conflicto más de larga data. Claro. Además de hacer las cosas que mencionaste, que al principio trabajo mucho haciendo podcasts, y uno de los podcasts que estoy produciendo se llama Europe After Corona. Son Sí. académicos como ustedes, pero de diferentes ciudades de Europa, que lo que hacen básicamente es analizar diferentes aspectos de cómo va a ser Europa, la Unión Europea en realidad, después de este lío. Y una de las charlas, que fue la que grabamos hace 2 días, que va a salir en algunos días, tiene que ver con el eje de discusión sobre cuál es la definición de Europa, de la Unión Europea. En general se tiende a pensar que la división, la clave está entre la derecha radical, justamente el tema nuestro de hoy, y la visión cosmopolita de Europa, es decir, la Europa abierta, que se integra, que cuanto más seamos mejor, Claro. y etcétera, y tenemos la misma cultura, etcétera, etcétera. Y lo que decían estos académicos, un amigo, Luis Bauza, de España, de la Universidad Autónoma justamente de Madrid, decía: el problema es que tal vez cuando se dan estas crisis, el cleavage no es ese que acabo de mencionar, sino que es el norte contra el sur. Exacto. Hace 10 años, cuando fue la crisis financiera, 2009-2010, de Lehman Brothers y todo ese lío, la discusión fue la misma en términos de contenido. Fue: ustedes del sur son vagos, no trabajan, no ahorran, se gastan la plata, generan déficit, y siempre nos vienen a pedir nosotros la plata. Y los del sur,
ustedes viven de nosotros, no venden sus autos, tienen paraísos fiscales encubiertos como en Holanda, como en Irlanda, dicen que digamos, son austeros, pero en realidad está mal repartida la riqueza, y cuando necesitamos ayuda nunca está. Esa discusión se repitió ahora, pero con coronavirus. Claro. Y el problema ahora, y es como lo intentó manifestar Angela Merkel, es que esta es una crisis, ella le llamó una crisis simétrica, es decir, los afecta a todos por igual. Y esa fue de alguna forma el frame que intentó utilizar ella desde el principio, y los países del norte, como diciendo, bueno, todos tenemos problemas, no rompan, pero en realidad, en términos concretos, esa crisis no es asimétrica, es decir, sí es simétrica en el sentido en el que nos afecta a todos el virus, o sea, puede llegar a todos lados, pero las consecuencias, si vos tenés un país como Alemania, con 40.000 camas, o un país como Argentina, que tiene seguramente muchos menos, a todos les llegó el corona, pero las consecuencias son diferentes, y las consecuencias económicas también, ¿no? Lo que hablas es la capacidad de respuesta de los países, no solo las y consecuencias. también económica. Imagínate que en Alemania se calculaba, a principio, no sé ahora cómo están los cálculos, pero me acuerdo porque me hice una entrevista y me fijé, se calculaba que si este lockdown duraba 3 meses, Alemania iba a tener más o menos una pérdida de recaudación de impuestos de 80.000 millones de euros, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno alemán? Dijo, bueno, vamos a emitir deuda por primera vez desde 2015, no necesitaban, o sea, emitimos deuda, y vamos a emitir deuda por 160 millones, 160.000 millones, es decir, el doble del agujero fiscal que iban a tener. Y lo más interesante es que Alemania, cuando emite deuda, es un país tan seguro que no paga interés, es decir, cuando un bonista compra un bono alemán, entre comillas, pierde no plata. Gana, no gana, claro. No gana porque por la inflación pierde plata, porque no hay... Entonces, es un país tan seguro que el bono alemán, vos sabés que es como si ponés la plata en el colchón, digamos. Franco, ¿vos cómo haces para vivir en un lugar tan distinto al nuestro? Porque es también difícil de entender, ¿no? Digamos, me parece fundamental que lo que vos estás diciendo, ¿no? El coronavirus puso en evidencia un montón de cosas que ya existían. Esta división norte-sur existía, como vos dijiste, también existió cuando fue la crisis griega. ¿Te acordás que cuando fue la crisis griega también era un temón el tema de que, bueno, había que salir al salvataje de los griegos, que los decían que eran los que no trabajaban, los vagos de Europa, digamos, y esto se repite. Y no solo se repite por ahí entre países, sino dentro de los países, ¿no? Como es el caso de Italia también, ¿no? Digamos, también, la entre norte y sur. Entonces me imagino que estas cuestiones va a tener también, y va a poner en evidencia estas limitaciones que vimos que tuvo la Unión Europea al momento de salir, como vos bien dijiste, a por lo menos la primera respuesta ante la grave crisis de respuesta inmediata, porque ahora la respuesta va a ser económica, pero la primera fue, como vos bien dijiste, los respiradores alemanes no salen de Alemania. Claro, claro. ¿No? Y también, digamos, además de eso, había una cuestión más geopolítica, donde en algún punto todos se dieron cuenta, no sé, como de pronto, que la dependencia de China era gigante. Bien. Entonces, una de las cuestiones que se discutían en Alemania al principio, ahora eso no se hace tanto en público, pero me consta que se sigue hablando, y es si un escenario similar sucediese otra vez. ¿Queremos depender de China de vuelta? Porque no sabemos qué puede pasar. Entonces, en ese sentido, Alemania lo que planteaba, o algunas de las voces lo que discutían era si no tenían que, más allá de, además de diversificar lo que sería la fuente de recursos, que puede ser, no sé, teléfonos celulares de China, etcétera, pero más que nada cuestiones sanitarias, por ejemplo, muchas cosas también venían de China, partes intermedias de determinados productos, si eso no tenía que relocalizarse en regiones más cercanas, ¿no? Que podía ser la propia Europa o podía ser otras regiones aledañas. Y en ese sentido también se genera esa puja a nivel geopolítico entre lo que sería la Unión Europea en su conjunto, con China, con Estados Unidos, en menor medida con Rusia, pero con la dificultad adicional de la Unión Europea, que son 27 países que se tienen que poner de acuerdo. Y eso es muy difícil, muy complicado, porque los intereses son muy diferentes, los gobiernos son muy diferentes,
los objetivos de los diferentes lugares son diferentes, y como siempre digo cuando me hablan de Latinoamérica como si fuera algo unívoco, y yo digo, hay muchas Latinoaméricas, incluso hay muchas Argentinas, ¿no? Etcétera, en Europa también. No es lo mismo el este que el oeste, no es lo mismo el norte que el sur, no es lo mismo los países más, digamos, latinos y digamos, con una cultura más abierta que los más nórdicos o escandinavos, etcétera, y a partir de ahí, digamos, todas esas divisiones hacen que la Unión Europea tenga una ventaja, enriquecimiento cultural, etcétera, y una desventaja que es ponerse todos de acuerdo para objetivos políticos. Sí, pero básicamente no hay una identidad absoluta europea, son pluricultural, ¿no? Y multicultural. Ese es el desafío de la Unión Europea desde el principio, cuando se pensó pasar de un proyecto económico a uno político. En realidad fue siempre un proyecto político, porque el objetivo detrás de la Unión Europea no era lo del carbón y todo lo que se supone, sino era que no haya más guerras, y eso es un objetivo político, y se cumplió de hecho. Pero me refiero a cuando pasó de Comunidad Económica a Unión Europea, que quieren dar ese salto, el objetivo, uno de los objetivos más importantes era cómo generamos una identidad europea. Claro. Entonces, por eso la bandera tiene esas estrellas que corresponden a una virgen, y digamos lo que intentaban era darle esta identidad judeo-cristiana, que después, bueno, genera un montón de cuestiones, de diferencias internas, más allá de la cuestión religiosa, porque cuando ingresa el este, digamos, cuando se cae el muro y empiezan a ingresar los países del este en los años 2000, hay una cultura diferente en términos religiosos, y ni hablar de la población enorme que tienen un montón de estos países con el Islam, ¿no? Digamos, tercera, cuarta generación de chicos de Turquía en Berlín, por ejemplo, que son musulmanes, pero son tan europeos o más que otro alemán, ¿no? Entonces, ahí empieza un poco a hacer ruido. Entonces, ¿qué es la identidad europea? Una forma de definirlo es lo que vos dijiste, es pluricultural, pero al mismo tiempo eso es difícil de captar, ¿no? Totalmente. Y también es un poco a veces una contradicción, porque cada vez que se habla de la Unión Europea se habla de diferentes elementos que resaltan las diferentes identidades nacionales. Entonces como que es muy difícil disolver eso, ¿no? Totalmente, por eso mismo la bandera y el euro como unificadores y simbologías de alguna manera ser un poco más iguales, que obviamente no lo son, porque hay una gran diversidad también en lo económico, hay una gran diversidad en lo industrial también. Una de las cosas que te quería preguntar, que también le pregunté a nuestra colega Micaela Filkilstone, que es una colega que está en Francia en este momento, que yo tenía entendido que muchos de las industrias farmacéuticas estaban en manos francesas. Ella me dijo, sí, antes, porque los compraron algunos multinacionales, y algunas de las industrias farmacéuticas más grandes son alemanas, o sea que todo lo que es la industria farmacéutica no creo que dependa de China, básicamente, sino que dentro de Alemania hay Alemania es una gran potencia en el sentido científico y de desarrollo de no solo tecnología, sino de elementos farmacéuticos. Me imagino que con esta pandemia eso también pone de manifiesto una supremacía alemana en la Unión Europea, ¿no es así? Sí, en ese sentido es cierto que Alemania, digamos, es el país más potente, no hay duda. O sea, imagínate un país chiquito como es Alemania, fue durante mucho tiempo el mayor exportador del mundo, ¿no? Después lo desplazó China en algún momento y después también Estados Unidos, pero digamos un país así de chico que podía producir lo suficiente para ser el que más exportaba a todo el mundo. Y el punto concreto de la industria farmacéutica es cierto, de hecho una gran parte está acá en Baviera, donde vivo. De hecho, si miramos dentro de Alemania, las diferencias también son muy fuertes, ¿no? El este, la vieja RDA, el sur rico, el noroeste, digamos, un poco luchando, medio en decadencia a veces, semi-rural en algunos lugares como Niedersachsen, pero teniendo, digamos, esta salida de la industria del carbón, etcétera, digamos, no es un país absolutamente homogéneo, pero sí, claro, si lo comparás con otros, cualquier alemán está mejor. Totalmente. Y digamos, ahora, se nota eso. Sí. Franco, adentrándonos un poco en los partidos de derecha radicales.
Contanos cuál es la agenda de estos partidos, más que nada de los partidos o del partido, básicamente, que está en Alemania y los otros partidos que están en Europa, ¿no? La agenda en Sí, este momento y lo que comunican ellos como agenda de los partidos. sí. Eso, digamos, a veces se tiende, ¿no?, a pensar que cuando uno habla de partidos de derecha radical en Europa, como que son todos iguales y como que tienen algún tipo de internacional derechista en vez de internacional comunista, ¿no? Pero en realidad les cuesta mucho ponerse de acuerdo. Hubo un intento, ¿se acuerdan de la figura de Steve Bannon, ¿no?, antes de las elecciones europeas, de tratar de unificar, y obviamente que no funciona porque hay intereses diferentes y hay incluso aliados diferentes. Algunos se dejan financiar por fuentes rusas, otros se dejan financiar por lo que sería la extrema derecha o los grupos relacionados al Tea Party, etcétera, en Estados Unidos y a Donald Trump, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado cuando generalizamos, pero sí es cierto que hay muchas coincidencias y hay muchos elementos en común y pueden hacer mucho para impulsar su lucha contra lo que no quieren. El problema lo tienen cuando tienen que ponerse de acuerdo en un objetivo, pero sí contra algo, ¿no? Y por ejemplo, la Unión Europea es un objetivo clarísimo, y ahí voy a la pregunta. Si hay un punto, un denominador común en la mayoría de estos partidos es la agenda. Al menos si la vemos desde un punto de vista abstracto. Y hay 3, 4 temas que siempre están, y digamos, eso no lo invento yo, sino que hay muchos autores que trabajan populismo de derecha y extrema derecha y lo dicen claramente, ¿no? Después les voy a mostrar, tengo algunos libros acá que les comparto después para que, si a alguno le interesa el tema y quiere leer más, le recomiendo leer. Pero esos temas, esa agenda, básicamente son 3 o 4. Uno es la corrupción, es decir, este discurso de la antipolítica, el político, la élite que nos engaña a nosotros, el pueblo, que nos deja siempre, digamos, pone sus intereses por encima de nosotros, el pueblo puro y pobre. Esto es un discurso claramente populista que sufre al establishment, entre otros a la política, que trabaja para intereses que al pueblo no le benefician. El otro punto es el tema de la seguridad, es decir, claramente un discurso autoritario en el sentido de mano dura, digamos, los problemas vienen a raíz de que el Estado es muy laxo, de que la izquierda no pone límites, bueno, y todo este discurso que tiene que ver con controlar todo lo que sería la delincuencia, lo cual a veces incluso, tal vez lo hablamos, ¿no?, pero se contradice con números de la realidad, porque Alternative für Deutschland, el partido de Alemania, hace mucha campaña con eso, especialmente cuando son campañas a nivel regional más chico, y Alemania tiene los niveles de criminalidad más bajos desde 1992, donde se miden digamos, con cierta sistematicidad. Entonces, se habla de cómo todo se va al demonio porque llegan muchos inmigrantes, y ahí vamos al último tema, pero los datos muestran que estamos mejor. Entonces, en ese punto empieza a aparecer este elemento que es donde queda la verdad, entre comillas, para estos partidos. Y el último tema, que ya lo dije, uno de los últimos temas es la inmigración. La inmigración como, de alguna forma, un resumen de varias de las cuestiones que nombré. Primer lugar, la inmigración es masiva y es un enemigo del pueblo, porque los políticos lo permiten, porque algunos piensan que hay un plan superior para poblar a los diferentes países con extranjeros y después sacar provecho de ello. Otros piensan que simplemente es desidia, negligencia. Otros piensan que no protegen los intereses nacionales o los símbolos nacionales. Y al mismo tiempo la inmigración es vista como fuente de criminalidad, que puede ser visto, por un lado, como la criminalidad, si querés, entre comillas, más tradicional, del inmigrante que no se adapta a nuestros valores y por eso va y toca a una mujer porque no entiende, se ponen ahí en un lugar de feminismo, pese a que son muy machistas estos partidos, pero digamos como que dicen, bueno, el musulmán que no respeta a la mujer y hace cualquier cosa, entonces lo usan como imagen, y al mismo tiempo el musulmán que trae el terrorismo a nuestro país, ¿no? Entonces ahí los diferentes atentados terroristas que hubo en los últimos, de 2016 para atrás, le daban mucho margen a estos partidos para decir, bueno, la inmigración masiva, la crisis de refugiados, por ejemplo, lo único que hizo fue demostrar que tenemos una dirigencia que no sabe dirigir, que encima obedece intereses que no le interesan al pueblo y dañan la identidad alemana en este caso, pero de cualquier otro país, la cultura nuestra y el proyecto de país que queremos tener para nuestros hijos.
Es un poco, digamos, la agenda, y eso se puede aplicar a Alemania, se puede aplicar a Vox en España, se puede aplicar al discurso de Marine Le Pen, al de Salvini, pero también en el este, al partido Ley y Justicia, que es el que gobierna en Polonia, a Orbán y su partido Fidesz, que gobierna en Hungría, etc. Y yo podría pasear por todos los países con esta agenda. Y por eso digo que hay que tener cuidado de no generalizar, pero al mismo tiempo es cierto que comparten estos puntos. O sea, un punto de nacionalismo, ¿no? Esto de corrupción, de seguridad interna, porque no hablan de seguridad internacional, sino seguridad interna ciudadana, y la expulsión o la necesidad de, bueno, los migrantes, ver a los inmigrantes como una amenaza y no como un fenómeno. Sí, Y eso, sí. eso es un caldo de cultivo en esta situación de pandemia, ¿o no? O sea, en esta situación de Exacto. pandemia, esas expresiones siguen estando? Eso es interesante porque es justamente uno de esos tres peligros, un poco de lo que quería, les comentaba un poco para estructurar la charla, no porque Sí. haga falta, pero sí que tomar ese tipo de argumentaciones, o mejor dicho, la forma de enfocar, de encuadrar estos temas o estos problemas que tiene la derecha radical, puede tener impacto en el resto del espectro político en la medida en que se normaliza ese discurso, es decir, que se lo naturaliza, que se lo acepta como parte de la discusión política. Entonces, puede ser una opción expulsar inmigrantes por cualquier razón, ¿no? Por ejemplo. Y cuando se permite eso, es uno de los grandes peligros, es permitirle a la extrema derecha que tenga un lugar dentro de la discusión política y con ello modificar la escala de valores que pueda tener una determinada sociedad. Por decirles un ejemplo, ¿no? En Dinamarca, el partido que gobierna actualmente es la socialdemocracia, pero uno de los puntos que incorporó a su plataforma política era que bastaba con cualquier tipo de ilícito para que cometiese algún inmigrante para que pueda ser expulsado del país. Esa es una demanda y una forma de enfocar el tema de la migración y el tema de la delincuencia que viene directamente de la agenda de la extrema derecha, del enfoque, del frame que le da la extrema derecha y que vemos que se repite en otros lados, y que el problema de esto, al fin y al cabo, es que termina beneficiando a la extrema derecha en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Vimos el caso del Partido Popular en España, o el caso en Alemania también de la CSU en Baviera, que es el partido pequeño hermano de alguna manera del partido de Merkel en Baviera, que intentando copiar el discurso de la derecha radical, lo único que lograron fue darle más espacio a esa derecha radical. Claro. Porque, como dice esa famosa frase, vote el original, ¿no? Si usted quiere votar de extrema derecha, racista o xenófoba, vote a la extrema derecha, y es lo que pasaba, ¿no? Y en ese sentido, uno de los grandes peligros, me parece, es permitir que se incorporen a la discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tomando problemas importantes, porque, a ver, y acá hay otro punto, los temas no son de la ultraderecha, lo que es de la ultraderecha son los enfoques. Si nosotros tomamos a la inmigración como un problema de terrorismo, de delincuencia, de que nos están invadiendo el país, de que se nos rompe nuestra identidad, no es lo mismo que si entendemos que hay personas preocupadas porque, por ejemplo, no sabe cómo se va a manejar esa situación, no sabe si hay lugar para esa gente, no sabe si van a seguir teniendo su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, el gran desafío de las democracias actuales y de los partidos políticos tradicionales, más que nada los de centro, es no dejarse convencer, no creer que la solución es copiar esos discursos, y digamos ir a lo fácil, entre comillas, para supuestamente convencer a ese electorado que se fue a la extrema derecha, porque ese es el camino que no va a funcionar y que está comprobado con varios ejemplos que no funciona. Ese es uno de los peligros que vos nos contabas. Dijiste que había tres peligros, ¿no? Claro. De las derechas radicales. Uno es que se naturalice ese enfoque, Sí, ¿no? Que sí. se naturaliza ese enfoque, que no es un problema, sino un enfoque de cómo abordar una problemática o un fenómeno. ¿Sí? Copiarles el mensaje y que todos los otros partidos tengan que replicar alguna de las cosas que dice la extrema derecha. ¿Cuál sería el segundo peligro? El segundo peligro que veo es que después de tanto tiempo
de diferentes partidos de derecha radical en Europa en particular, pero también están en otros lados. Ya saben, conocen de memoria a Bolsonaro, sabemos que está Trump en Estados Unidos con ese discurso, no necesariamente de derecha radical, pero claramente populismo de derecha. Pero también tenemos en India un partido de extrema derecha gobernando, tenemos un partido muy fuerte de extrema derecha en Australia, en Japón, es decir, es una cuestión que el nombre de epidemia ultra, que ahora parece un clickbait, ¿no? Que lo hice a propósito porque hay pandemia, lo pusimos hace más de un año, y tiene que ver con esa idea. De hecho, el concepto está mal, porque epidemia es regional, y lo que queríamos decir era mundial, pero eso lo aprendí recién ahora. Tenés pandemia ahora, Claro, pandemia. ahora exacto, pero a lo que iba es que esta situación, digamos, que se ve en diferentes lugares y que de alguna manera, digamos, estamos viendo cómo crecen, ya sea en Europa y en otros lugares, no es nueva, ¿no? Y la tenemos, por ejemplo, en Francia desde los años 80, ¿no? Con el padre, Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, ¿no? Que era el que llevaba adelante este discurso. Y lo que yo veía en ese segundo punto, de alguna manera, es que estos partidos últimamente, especialmente de los fines de los 2000 hasta acá, que es lo que se llama la cuarta oleada de la extrema, o de la derecha radical, tienen un discurso y una forma de comunicar muy efectiva, una forma de comunicar que le llega a mucha gente, que le llega a gente de manera transversal en el espectro político. En Alemania, por ejemplo, en la última elección de 2017, cuando se traza el trasvase de votos, es decir, a quién votaste la última vez y a quién votaste ahora, cuando analizás el electorado de AfD, del partido de extrema derecha, tenés que cerca del 20% de los votos viene del partido de Merkel, digamos, la centro derecha, lo cual, bueno, puede decir, bueno, la gente que se enojó con Merkel por la inmigración, por los refugiados, y de alguna manera tiene un cierto sentido de espectro de derecha, pero lo que también es cierto es que otro 20%, en términos de números concretos, otro millón de personas, venían de la izquierda, de la centroizquierda y de la extrema izquierda, que se llama Die Linke, que es un partido de alguna forma heredero de la vieja RDA, del viejo comunismo del este de Alemania. ¿Y cómo lo logra eso? Bueno, porque tiene un discurso que efectivamente toca determinados nervios sin importar el eje izquierda-derecha. Y esto no quiere decir que el eje izquierda-derecha no explique nada y que hay que tirar la basura, pero sí es importante para entender que estos partidos tienen beneficios más allá de esas categorías ideológicas. Básicamente, dos cosas sobre esto, y les quiero mostrar un libro que tal vez es un poco pesado, se puede conseguir tal vez en la biblioteca de ahí de la universidad. The Me Oxford parece, Handbook of Populism. sí, este libro, si quieren saber sobre populismo, es fundamental. Este libro tiene un montón de capítulos de expertos que van país por país, pero específicamente al principio hay 3 capítulos de 3 autores diferentes que presentan su definición de populismo. Y vieron que la palabra populismo es muy complicada, ¿no? O sea, genera quilombo, genera líos, genera siempre una cuestión de discusión ideológica, ¿no? Se lo relaciona con el chavismo y al mismo tiempo con Trump, y ya no sabe ni qué es. Y creo que esto lo explican bastante bien porque lo que hacen es un poco salir de los casos y decir, bueno, esta es la definición de alguna manera teórica, y me parece muy importante para entender esto. Cas Mudde, que es uno de los autores y que también es autor de este otro libro, que les recomiendo para los que quieran empezar a leer sobre extrema derecha, es muy buen libro, The Far Right Today. Este autor lo que dice es que el populismo es una ideología fina, thin ideology. ¿Qué quiere decir? Que es una ideología que se pega a otra, que puede ser un populismo, por ejemplo, que se pega a una derecha radical o a una izquierda. Por eso tenemos populismo de derecha y de izquierda. Y lo que él dice es que el populismo lo que aporta es un estilo, es una forma de transmitir determinado contenido. El contenido posiblemente te lo da tu visión nacionalista, de derecha, de izquierda, etc. Pero la forma es el populismo. Y la forma, básicamente, que él explica, lo estoy diciendo muy, sí, claro, muy por obviamente. encima, pero básicamente tiene que ver con 2 cosas que mencionaba con los temas. Primero, hay una élite a la que no le importás, y hay un pueblo que es puro y que siempre es el perjudicado. Y el único que entiende qué le pasa a ese pueblo y cómo puede estar mejor es el líder populista o el partido populista de turno.
ese es el único partido que tiene la conexión con el pueblo que la está pasando mal. Y eso se plantea en esos términos tan simples como los digo. Parece súper lineal y básico, pero funciona perfectamente. Pero ¿cómo explicarían, a ver, te hago una pregunta, ¿cómo explicarían Sí. a Trump? Porque si hay alguien que no está del pueblo, es Trump. No, claro, pero el punto es que además de esa idea de élite contra pueblo, Sí, es la idea de que este tipo, a pesar de que no es como nosotros, habla como nosotros y ahora entiende sí. nuestros problemas. Por ejemplo, cuando Trump dice, yo quiero hacer America Great Again, ¿no? Sí. Este famoso America eslogan que First, America. America First, lo que les está diciendo es, sí, yo soy un millonario, yo nunca voy a vivir en la basura que viven ustedes, en el trailer ahí en Indiana, no sé dónde, pero yo entiendo que vos te sentís mal. ¿Y sabés por qué te sentís mal? Porque este país era bueno para vos y ahora es malo. ¿Y sabés por qué ahora es malo? Porque están estos políticos. Y esa construcción tan lineal no necesariamente precisa de un tipo que esté ahí, que sea caudillo popular, que salió de las masas, sino simplemente uno que pueda llegar a transmitir esto. Y esto es un denominador común en cada uno de estos líderes. Lo podés escuchar en Marine Le Pen. Miren, les voy a mostrar un par de Sí, imágenes claro, para hacerlo un poco más entretenido también. que Voy a tenías mutar así también. unos slides, ¿no? Unas fotos para Un par de mostrarnos. fotos. ¿Se ven Dale. ahí? Bueno, Sí, este después, si quieren lo explico después, tiene que ver con algo que pasó en Alemania. Pero vamos a otra. Momento. Ahí está. Esto, por ejemplo, es un cartel del UKIP. ¿Recuerdan el partido UKIP? Está casi desaparecido. Es el partido que quería el Brexit. sí. Y acá bueno, lo puse en inglés para que todo el mundo lo entienda. Básicamente lo que hace es tomar el tema de la inmigración y convertirla en un problema personal para todas las personas pobres o desempleadas. Y entonces lograr una discusión interna entre pobres a partir de esta lógica que, si, como les decía antes, si uno lo piensa como un problema social, existe. Hay gente que no tiene empleo en Inglaterra o que gana muy poco, precarizada. Y eso también lo que logra de alguna manera muy bien el populismo, que es transmitir demandas no resueltas por los partidos tradicionales. El problema es cuando esas demandas se enfocan desde, por ejemplo, una postura absolutamente xenófoba, ¿no? La culpa de que estás mal es de ese migrante, de ese árabe que está ahí vendiendo cigarrillos en el kiosco de la esquina. Él ocupó tu lugar. Otro ejemplo, bueno, el de Vox, que ya lo deben conocer bastante, no sé en Argentina si se conoce mucho el discurso de este partido, pero básicamente tiene tres ejes principales que acá lo resumen bastante bien, y es lo que les decía de la antipolítica, es decir, ese abandono es básicamente el Estado, ¿no? El Estado que abandona a los españoles en general, son todos partes de ese pueblo puro abandonado, y hay un enemigo enfrente. El segundo punto es el independentismo catalán, claramente, ¿no? Que fue, digamos, lo que le dio a Vox la fuerza. Si el partido AfD de Alemania tuvo a la crisis de refugiados como el highlight, en el caso de Vox fue el independentismo catalán. Y el último punto, que también es común a todos estos partidos, el fundamentalismo islámico, ¿no? Digamos, estigmatizar a esta religión como algo de por sí negativo y malo para Europa. Este es otro del UKIP también, que tiene que ver con el euroescepticismo, ¿no? Después, bueno, tal vez lo mencionamos más tarde, que es quién realmente tiene que ver con quién maneja tu país. Y a este quería llegar, que es el de Marine Le Pen, ¿no? Elegí a Francia. Y claramente acá Francia es ella, o sea, elegíla a ella. Ella es la que mejor puede encarnar a Francia de lo que significa Francia. Ella es una persona que vos quisieras que maneje el país. ¿Pero por qué? Porque te entiende mejor que nadie. Mirá cómo está ahí escuchándote, ¿no? Ese tipo de discurso tan simple, o tan, si querés, tan reduccionista, funciona muy bien porque en general lo que nuestro cerebro hace para tratar de comprender este tipo de problemáticas, por qué me va mal, por qué no tengo trabajo, por qué es injusta esta sociedad, etcétera, etcétera, es posiblemente entender mejor historias coherentes, historias simples. Es esto que les decía cuando hablábamos de los covidioten, ¿no? Digamos, gente que está cansada de la cuarentena, que tiene toda razón tal vez de estar así, que siente que se queda sin trabajo, tal vez trabajaba de algo que
que ya no puede hacer y no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, está desesperada, y se la convence con un discurso de conspirativo, ¿no? Digamos, decir, bueno, no, lo que pasa es que acá hay un poder superior defendido por los políticos que te quiere hacer mal. Y ese chivo expiatorio sirve para canalizar un enojo, para canalizar un enfado, una indignación, ¿no? Bueno, este es el último que le quería mostrar, solamente para que no quede incompleto, y es el caso alemán, y ahí lo que dice es, la que está ahí es la candidata de ese partido en su momento, Frauke Petry, con su hijo, ese es su hijo de verdad que había nacido durante la campaña electoral y se sacó una foto así, y lo que dice al costado es, esta es mi razón para pelear por Alemania, ¿cuál es la tuya? Es decir, que ella está defendiendo a Alemania, el futuro de Alemania, pero también los valores que le quiere transmitir a su hijo. Bueno, es un poco para ser un poco más gráfico. A ver, vamos a tratar de poner... Franco, entonces vos habías comentado de los 3 peligros. Uno era el tema de los valores, otro es el tema de que hay un discurso que de alguna manera es desde el populismo, que es esta fina capa que absorbe desde derecha e izquierda. ¿Y cuál sería el tercero? ¿Sería una pregunta de qué vendrá después? Claro, el tercero tiene que ver con uno de los carteles que les iba a mostrar, o que les mostré, digo, que tiene que ver con lo que va a venir después, que tiene que ver con un escenario en el cual se combinan factores que para los partidos populistas, derecha radical, con esta forma de comunicar tan eficiente y con estos contenidos y esta capacidad de tomar temas y transformarlos en parte de su agenda, e incluso de convencer al resto de los partidos que tienen que comunicar como ellos, es el tercer peligro de mi punto de vista. Hablábamos un poco al principio del tema del corona y de lo que va a pasar después. Bueno, lo que va a pasar después clarísimamente es una crisis económica que va a impactar naturalmente de diferente manera, pero como el concepto de pobreza es un concepto relativo que tiene que ver con cómo te comparás con el que está cerca, seguramente a los pobres alemanes, que son más ricos que los pobres del sur de Italia, les va a indignar de la misma manera. Y en ese sentido, lo que logra esta extrema derecha, o lo que logra no, pero digamos el escenario al cual se enfrenta, del cual puede sacar provecho, es un descontento creciente. Y si algo hace bien este partido, es capitalizar el descontento. Claro. Cuando escribimos con Andreu Jerez, que es el coautor del primer libro que escribimos en 2017 sobre particularmente la derecha radical alemana, Factor AfD, uno de los capítulos era una entrevista a Beatrix von Storch, que era, o sigue siendo una de las líderes del partido. No es la líder, pero es uno de los que está ahí, una de las que está ahí. Ella, Beatrix von Storch, nos invitó a su, bueno, Andreu les mintió básicamente, le dijo que era periodista de un diario de derechas de España, entonces por eso aceptó, y Andreu me dijo, bueno, vení conmigo, porque no quería ir solo, fuimos. Y en esa charla muy interesante, estuvimos como una hora ahí, una de las preguntas de Andreu fue, ¿por qué piensa usted que a usted la votan los partidos de izquierda? Porque claramente usted no coincide con esa ideología. Y ella dijo, bueno, la respuesta es muy fácil. A nosotros nos vota la gente normal, con problemas normales, y a esa gente no le importa si yo pienso de una o de otra manera. Y a mí tampoco me importa cómo piensa esa gente. Lo que me importa es solucionarle los problemas. Los problemas de la gente normal, todos significantes vacíos, que vos lo podés llenar con lo que quieras, pero son todos elementos con los cuales cualquiera de nosotros que estamos escuchando acá esta charla, o bueno, yo estoy hablando, pobres ustedes que están escuchando todo esto, se puede sentir identificado. Todo el mundo va a decir, sí, yo soy normal, sí, yo tengo problemas, sí, yo quiero que me los arreglen. Y en ese discurso, que para la ultraderecha alemana es muy potente en el este del país, si quieren ahora les voy a mostrar un mapa que muestra claramente esa diferencia de Alemania, en ese discurso el impacto en la derecha y la izquierda es posiblemente el mismo. Tiene que ver con esos sentimientos de sentirse frustrado, de sentirse abandonado, como decía el tipo de Vox en el cartel que le mostré, por lo que sería la clase política, el establishment, los bancos, cualquiera puede entrar en ese lugar, ¿no? Y en ese punto, digamos, lo que puede hacer la extrema derecha o la derecha radical en estos países con una situación de crisis económica es, por un lado, culpar a los gobiernos, sentirse
digamos, con la necesidad de expresar ese descontento y por consiguiente ir a votar este tipo de partidos, pero también poner un pero a la situación de la Unión Europea, ¿no? Y es también, no quiero profundizar mucho ahí porque ya lo hablamos, pero el sentimiento de euroescepticismo que claramente puede crecer desde dos fuentes diferentes. Gente del norte diciendo, nosotros estamos todo el tiempo financiando el sur, y mi vida es una porquería acá, denme la plata a mí y no al griego o al italiano o al español, y el sur diciendo, al final nosotros somos parte de este club, nos dicen todo el tiempo que solidaridad, solidaridad, pero cuando hay un lío, como el gigante que hubo, que es el desafío más grande, lo dijo Merkel, desde la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea no aparece. Y eso, digamos, de alguna forma eso fundamenta la decisión de Ursula von der Leyen y de Macron en Francia y Merkel de anunciar este plan, de ayudas, etc. Pero lo que yo me pregunto es, ¿llegó a tiempo este mensaje? ¿O el mensaje de Italia con miles y miles de muertos, de Madrid desolado, ya caló hondo en el sentimiento, en el imaginario colectivo, ¿no?, de estos países? Y ahí donde me permito dudar. Y un último punto y cierro con esto, por el caso de Francia. Tengo un montón de preguntas de muchos colegas. Último y cierro, solamente que en el caso de Francia en particular es muy, muy, muy peligroso ese elemento, porque frente a Macron, que de alguna manera es una persona que es él el partido, y digamos no hay ningún otro partido, el resto de los partidos se disolvieron, la única opción que hay es Marine Le Pen. Claro. Es decir, que si quieren cambiar el gobierno, la opción es esa, y Marine Le Pen no es más su papá que llegaba al 10% y después no lo votaba nadie y votaron todo a Chirac como pasó en algún momento, sino Marine Le Pen ya llegó al 35%. Claro. Sí, que, totalmente. Bueno, y más con el tema de los chalecos amarillos y todo lo que está pasando en Francia. Quiero dejar a Joana que distribuya las preguntas, que tenemos un montón. Sí, gracias Luciana, súper interesante lo que está comentando Franco. Tengo varias preguntas, así que le voy a pedir a la gente que me tenga paciencia, pero quizás con lo que venías hablando de esta cuestión del eje izquierda-derecha, Ignacio Villagrán tenía un comentario por ahí para hacerlo, si quiere hacerlo. Vale. Excelente, antes que nada, muchísimas gracias Franco por la charla, súper interesante, con un montón de información. Esto del cruce izquierda-derecha y demás, y como estás en Alemania, que es un caso que no conozco mucho, pero sí me acordaba de un episodio en la ficción, que es la película Ha Vuelto, ¿no?, donde Hitler vuelve a la Alemania, digamos, Adolf Hitler revive la Alemania actual, y se hace, digamos, o busca el apoyo de los ecologistas, ¿no? Es decir, o entiende que los ecologistas son su interlocutor más sólido, porque son los que realmente defienden esa Alemania. Me acordaba la imagen esa de la política con el bebé, ¿no? Es decir, como diciendo, este es el futuro de Alemania. Y pasando a la ficción a algo más, digamos, concreto y más real, ¿en qué medida este juego, esta pluralidad de partidos y esta división del sistema de partidos en Alemania permite que se cruce con más facilidad ese eje izquierda-derecha en los periodos electorales o en la práctica de gobierno? Bien. ¿Qué hago, Joana? ¿Le respondo ahora o querés juntar preguntas? Sí, por ahí es mejor, porque por ahí las otras preguntas yo voy... Okay. Va, como prefieras vos. Bien, no sé. Bien. No, a ver, te respondo. Cualquier cosa, si no llego o sea, si querés saber más, me puedes escribir, como después le pueden pasar mis datos, etc. Pero sí, es cierto lo que decís. En Alemania, no solamente que es un sistema de partidos bastante plural, sino que ahora se ha fragmentado mucho. Es decir, antes tenías dos partidos mayoritarios, los dos de centro-derecha, centro-izquierda, que entre los dos juntaban aproximadamente el 80% de los votos, un poquito menos, un poquito más, y ahora entre los dos no llegan al 50%. El resto, que se repartió entre los verdes, que son los que ahora más crecieron, y la extrema derecha, termina siendo una situación de fragmentación sumamente complicada para la formación de gobiernos, ¿no? Y entonces a partir de ahí, en las diferentes regiones de Alemania tenés unas discusiones muy importantes y muy complicadas,
porque se tienen que formar tripartitos, incluso cuatripartitos, para que la izquierda o la derecha, digamos la izquierda extrema o la derecha extrema, no formen parte del gobierno, ¿no? Y en ese sentido se genera discusiones y se producen esos votos inteligentes o votos tácticos, ¿no? Y entonces hay elecciones regionales donde alguien de izquierda, de centro-izquierda, por ejemplo, que debería votarle al Partido Socialdemócrata, decide votarle al partido de centro-derecha simplemente para que sea lo suficientemente fuerte y no tenga problemas para votar, para formar gobierno después, ¿no? Entonces ahí se producen esos trabases tácticos que se vieron mucho en los últimos 2 años, y en ese sentido, bueno, aparece este elemento. Lo otro que te puedo decir con respecto a ese trasvase no tiene que ver tanto en lo que se da entre partidos, ya mencioné algo, sino desde el abstencionismo. Es decir, en Alemania, casi todos los países de Europa, o todos, si no me equivoco, creo que hay uno que no, pero no me acuerdo bien, no es obligatorio votar. Y lo que logró la ultraderecha, pero también el Partido Verde en los últimos años con el tema de la crisis climática, fue movilizar abstencionistas. Aproximadamente el 25% de la gente que votó a la extrema derecha en la última elección de 2017 no había votado a la anterior. Entonces, tal vez no necesariamente el trasvase se dé entre partidos, que tal vez llame la atención, pero el número no sea tan grande, sino que el número verdaderamente importante es el de la abstención, que claramente marca un poco lo que estábamos hablando, la potencia que tiene este discurso al punto de movilizar a alguien que había dicho, bueno, la política a mí no me da soluciones, no voy a votar más y que se arregle. Genial, Franco. Muchas gracias. Ignacio, tenemos ahora una pregunta de Mariana Polisi. No sé si estás por ahí. Acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, bueno, pregunta para Franco. La verdad que la exposición clarísima, mucha data. Te quería preguntar puntualmente el caso de Italia, que es lo que yo estudio, porque está bien la diferenciación que hiciste muy clara entre el populismo de derecha y la extrema derecha. Y pensaba en el caso italiano, que han surgido nuevos partidos claramente de extrema derecha, como el caso de Casa Pound, Forza Nova, que son claramente de orientación post-fascista, a diferencia de lo que podría ser un populismo más de derecha, como el de Matteo Salvini o el de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. ¿Vos ves que estos partidos, estos pequeños partidos de extrema derecha radical, puedan consolidarse a futuro como una opción electoral, digamos, sólida, después de toda esta crisis del COVID y la tardanza que vos decías de la respuesta europea al rescate de los países más afectados? Gracias. Mariana, ayuda mucho lo del Zoom porque está el nombre ahí, entonces no hay que acordarse de tantos nombres. A ver, sí, primero, para mí es un poco apresurado también pese a que al final de la charla intentaba un poco plantear el escenario, decir, bueno, sí finalmente va a haber un beneficio, por ejemplo, para estos partidos que vos mencionás, ¿no? Fratelli d'Italia o el movimiento de Casa Pound, etc. Lo que sí es cierto que estos partidos, al existir e ir creciendo de a poco, no necesariamente en volumen electoral, pero sí en posicionamiento en los medios, en capacidad de generar mensajes disruptivos, que después estamos todos hablando una semana, mirá lo que dijo que capaz que es un tipo al que vota el 1%, etcétera, pero dijo eso y a todos nos llama la atención. La potencia es esa capacidad para movilizar determinadas ideas, para instalar determinados temas en la agenda, con su frame correspondiente, para que nosotros estemos discutiendo sobre lo que a ese tipo de partidos le puede interesar. Entonces yo no estoy seguro de que esos partidos vayan a ser más de lo que son. Claramente que los que llegan lejos son partidos que, si bien tienen una ideología o un discurso muy xenófobo, puede ser por ejemplo el de Marine Le Pen, ¿no? También son partidos inteligentes, son partidos que saben transformar, saben usar eufemismos, transformar su comunicación. Digamos, todo el proceso de desdemonización que hizo Marine Le Pen del viejo Front Nacional, incluso hasta le cambió el nombre, ahora se llama Assemblón Nacional, creo, bueno, no me acuerdo ahora, es
digamos, tiene que ver con este tipo de partidos que logra ese punto intermedio entre la extrema derecha y la derecha. Siguen siendo de derecha radical, siguen teniendo esos objetivos, pero la diferencia es que no generan rechazo en ciertos sectores de la población, para decir, bueno, estoy votando un fascista en el caso de Italia, un nazi en el caso de Alemania. El partido nazi existe, no nazi, no se llama así, se llama Partido Nacionalista de Alemania, sigue existiendo de hecho, sigue teniendo su 0,3%, pero la mayoría de los militantes de ese partido trabajan para Alternativa para Alemania. Entonces, el trasvase, digamos, o mejor dicho, la combinación, va por lugares que no necesariamente tiene que ver con el crecimiento de ese partido, sino con esa capacidad de influenciar, ¿no? La discusión pública, pero también en los partidos políticos que sí pueden llegar a tener algún tipo de, digamos, de cantidad de votos como para influenciar en la política de la región o del país. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Jimena Pablo, que tiene una pregunta. Gracias. Hola Franco, mi pregunta era relacionada a lo que sucede internamente en Alemania, cómo estaba funcionando el federalismo para combatir la pandemia, es decir, los Bundesländer estaban tomando como medidas distintas, o en general levantando la cuarentena antes, cómo funcionaba eso, y qué rol juega el THB o alguna otra organización ciudadana ante catástrofes o algo así, como ¿están teniendo algún tipo de rol o es solo el Estado? Bueno, a ver, le voy a mostrar un mapa ya que la pregunta viene un poco al caso que me parece interesante, ¿no? Acá, no sé si ven el mapa de Europa, estos son, ¿se ve? Son los resultados electorales de la última elección europea, ¿no? Y si uno marca acá en los partidos políticos, no sé si se ve acá, bueno, te dice quién votó a quién en los diferentes lugares. Si marcamos derecha radical, te aparece este mapa, y si vamos a Alemania en particular, se ve acá claramente el límite de la vieja RDA, ¿no? Y en este sentido te lo muestro por la pregunta que vos marcás del federalismo, ¿no? Alemania tiene 16 Bundesländer, 16 estados federales, y cada uno de esos estados tiene una autonomía bastante grande, mucho más grande que, por ejemplo, la que tienen las provincias en Argentina, y en ese sentido el federalismo alemán, digamos, también responde a intereses bastante diferentes, es decir, los intereses del este del país, que es, digamos, la Alemania que se unió a la otra hace apenas 30 años, imagínense, apenas una generación pasó de esto, tienen problemas, tienen dificultades, tienen una población con intereses muy diferentes a los del otro lado, en términos políticos, pero también en términos culturales y en términos económicos. Entonces, la situación de la pandemia también afectó de manera diferente. En estos Bundesländer del este de Alemania, la pandemia no fue tan fuerte como en el otro lado. ¿Por qué? Porque están menos integrados, porque la economía es mucho más chica, porque hay muy pocas empresas. Entonces, el movimiento de que podía venir gente de Italia infectada, o gente de China incluso infectada, etcétera, se daba más que nada en los dos Länder más poderosos, que uno es Baviera, donde vivo, por acá, y el otro era Nordrhein-Westfalen, que es donde más gente vive y hay muchas empresas. Entonces, en ese sentido, digamos, la respuesta era diferente. Y lo que estamos viendo ahora, un poco ahí respondiéndote a tu pregunta, es que de a poco el consenso bastante fuerte que había entre esos partidos, entre esos estados, entre los jefes de los diferentes estados, se empieza a romper, empieza cada estado a decir, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero abrir, yo quiero dejar que la gente vaya al cine en junio, etc. Y el gobierno federal, que hasta hace poco tenía un control bastante importante, a menos de decisión de qué hacemos y qué no hacemos con Alemania, empieza a darse cuenta, bueno, ahora tengo que ceder estas competencias, que en realidad nunca tuvo. No es que hagamos la suma del poder público para Merkel, nunca pasó eso, pero sí que le dieron la responsabilidad y ella la tomó y accionó de la manera que accionó. Ahora que los estados federales se empiezan a notar los intereses marcados diferentes, empieza a haber problemas para ponerse de acuerdo. Siempre hubo problemas para ponerse de acuerdo y ahora aún más. Y en ese sentido aparecen
como te decía, por ejemplo, la región de Thüringen, que está al este de Alemania, que dice, nosotros queremos flexibilizar completamente la cuarentena, y los otros se enojan y dicen no, porque lo que vas a hacer, bueno, y todo ese tipo de discusiones está cada vez más fuerte. También es cierto que cada uno de los Länder en términos económicos son bastante diferentes, entonces los programas de reactivación y de ayuda a los pequeños comercios, etcétera, es muy diferente. La cantidad de dinero que puso, por ejemplo, Baviera para eso es mucho más grande que la que pueda poner un Land en el norte, o Berlín incluso, que está súper endeudada. Y también las lógicas son diferentes de lo que está haciendo el Estado para esa gente. Por ejemplo, Berlín lo que se puso a hacer es como la gente se mueve solo en bicicleta y no usa casi el auto porque o no va a trabajar o no le hace falta, ampliaron toda la red de bicisendas, ¿no? Entonces como que están invirtiendo en ese recurso y están cambiando de alguna manera la cara de la ciudad en ese sentido. Entonces, como te decía, cada uno de los diferentes Länder, de los diferentes estados federados, propone su lógica, y ahora está empezando a intentar independizarse, entre comillas, de esas decisiones de más arriba. También está en juego el lobby, si querés, más comercial, que quiere que esto se flexibilice del todo, algunos que, digamos, son súper optimistas y dicen estamos tan bien con el tema de infecciones que, bueno, basta, ya está, no hace falta continuar con esto, y Merkel, que por ejemplo hoy mismo dijo, ahora es momento de hacer el control todavía más fuerte, porque ahora es donde realmente podemos liquidar esto, y no volver atrás. Pero bueno, son digamos, lógicas también propias de este federalismo que, como vos bien marcás en tu pregunta, es súper fuerte, y cada uno de esos estados toma sus propias decisiones. Gracias, Franco. Tengo muchas preguntas, ya estamos sobre la hora, voy a darle la palabra a una persona más, de todos modos a través del CEPI, pueden hacernos llegar las preguntas, nosotros tenemos el contacto de Franco y se las podemos hacer llegar a Franco para lo mismo que el contacto de ustedes, si alguno tiene algún interés en particular para contactarle, por supuesto. Para cerrar, tengo a Roberto Cacheiro, que había hecho una pregunta casi al inicio de la charla, no sé si la quiere hacer directamente él, y con él cerraríamos las preguntas. Sé que tengo muchas que no les pude dar la palabra, pero bueno, tienen el contacto del CEPI, ahora les voy a dejar el mail del CEPI en el chat para aquellos que necesiten, ¿sí? Roberto. Bueno, primero te felicito, Franco, tenés para expresarte la precisión alemana ya. Hace unos 10 años, una gran amiga mía, de religión judía, que vive en París, me comenta, si sigue creciendo el neonazismo, me voy a vivir con mi hija a Nueva York. ¿Cuál pensás que es la tendencia? ¿Va a seguir creciendo la extrema derecha? Lo que se ve ahora que está creciendo y mucho, ¿no? Como se los decía hace un rato, en muchos países no solamente tienen presencia en los parlamentos, digamos, en las instituciones de representación política, sino que son parte del gobierno o incluso lideran el gobierno. En Europa pasó en Italia durante bastante tiempo, con Salvini de ministro del Interior, pero casi como primo ministro de facto. En España se ve a nivel regional que Vox participa en un montón de coaliciones, y en otros países, Polonia, Hungría, bueno, podría seguir nombrando unos cuantos más. Brasil, bueno, ni hablar. El punto es que yo no sé claramente si esto se va a seguir expandiendo, pero el peligro no es tanto que estos partidos lleguen al gobierno, sigan creciendo, sino, un poco para cerrar la charla y cerrar el círculo, lo primero que les dije cuando de alguna manera empecé a hablar de estos problemas, que normalicemos este discurso, que tomemos los valores que representan estos partidos, donde el otro, según su procedencia, según su color de piel, debería existir en otro lado, es una persona inferior, es una persona que se tiene que ir, etc. Donde ese tipo de valores empiecen a aparecer en el discurso de los otros partidos políticos. Cuando ese tipo de discusiones penetren, digamos, en lo que sería el debate público, y a partir de ahí tengamos discusiones sobre inmigración en los términos en los que propone la extrema derecha. Y han logrado mucho en ese sentido. Hay un ejemplo muy claro. Cuando
En las elecciones pasadas de Alemania en 2017 se dio el debate electoral previo, que es una institución relativamente nueva en Alemania, solamente sé que en Argentina se habló mucho de eso. En Alemania no se hace hace mucho, y Merkel decidió solamente participar en un debate y no quería más hablar más con el otro candidato. Se sentaron los dos a hablar durante 1 hora y media, y de esa hora y media, 90 minutos, 55 minutos, se habló de los temas de la ultraderecha. Se habló de inmigración, se habló de refugiados, se habló del Islam. Y se habló en los términos de la ultraderecha, es decir, se habló diciendo, es mentira que los musulmanes cometen delitos, con lo cual, inconscientemente, la relación que nos dejaba a los espectadores era, bueno, ¿cometen delitos o no cometen delitos? Y no es una discusión para tener. El que comete delitos es un delincuente más allá de su religión. Ese es el punto. Si nosotros permitimos que evaluamos al musulmán y empezamos a ver si va o no a cometer delitos, terminamos de alguna forma entrando en este círculo, en este tipo de valores que, como yo siempre digo cuando doy este tipo de charlas y cuando hablo del tema, no es el mundo que le quiero dejar a mis hijas. No son los valores que le quiero dejar a ellas cuando en algún futuro, digamos, crezcan y tomen sus propias decisiones. Gracias, Franco, gracias por la claridad de todo lo que nos contaste, como dijo Cachero Frías, y también gracias por mostrarnos una situación europea y alemana que la verdad que con tanto detalle, con tanto conocimiento, considero como vos que la comunicación es fundamental. Desde la comunicación está penetrando las ideas, y esas ideas que son un catch-all, ¿no? Que a todos nos puede arrastrar. No permitamos que esas ideas y que esas agendas de la ultraderecha radical penetre en la comunicación política actual, que corremos graves peligros, que son los 3 peligros que vos dijiste en sentido básico y en sentido muy obvio. Te queremos agradecer, agradezco a todos y todas por estar ahí. Sé que todos tenemos un montón de preguntas, son 8:15, tratamos de hacerlo siempre 1 hora. Mañana vamos a estar hablando también con Francisco Santibáñez sobre los dilemas del mundo actual post-coronavirus. Así que también, Franco, si podés estar, sé que es tarde para vos, pero como siempre los invito a todos y todas para mañana. La semana que viene también vamos a seguir teniendo charlas. Esta charla va a estar grabada, o sea que mañana a la noche va a estar subida a las redes del CEPI, como las 35 charlas que ya tuvimos. Muchísimas gracias, Franco, muchísimas gracias por tu claridad, tu profundidad, la concreción de la forma que vos lo transmitís, y gracias por la hora, que sé que allá es re tarde, así que te mandamos un abrazo virtual. Estamos bien, estamos acá, estamos sin barbijo, por lo menos en Zoom, así que sigamos bien, sigamos conectados, sigamos en comunidad, que lo único que nos va a salvar acá es la comunicación y la solidaridad entre todos. Gracias a todos, buenas noches y hasta mañana.